la interacción entre el investigador y el grupo que está investigando y digamos la adaptación de uno al otro, pero desde el punto de vista del lenguaje amerita su propio espacio en este video porque quizá es el tema más complejo de entre esos que aborda Barley y le va dedicando como mucho espacio, aunque a veces lo vaya intercalando con otras temáticas. Al parecer el doguayo es un idioma muy difícil de dominar porque tiene como muchas variantes con respecto al tono, o sea, es como todos los idiomas, digamos, si varía el tono, varían las significaciones, pero acá parece que hay como muchísima complejidad y entonces eso lleva a Barley a muchas pues cuestiones que derivan en situaciones humorísticas sobre todo, ¿no? Habla mucho de cómo acaba diciendo cosas que son como muy inapropiadas desde el punto de vista sexual, o sea, dice cosas sexuales porque no sabe pronunciar muy bien constantemente, ¿no? Y entonces, pues le tiene que ayudar este chavito que se ha convertido en su traductor, en su ayudante Matthew, y más o menos la gente se va acostumbrando, ¿no? De hecho, ese chiste se convirtió en una especie de lugar común, o sea, como algunas películas, estaba pensando, ¿no? En George de la Selva, en Ace Ventura, que hacen como estas como caricaturas, digamos, ¿no? De algunos idiomas africanos y de cómo los europeos nunca los pueden dominar y siempre se burlan de ellos, ¿no? Y siempre hacen hincapié en el rollo de decir cosas inapropiadas y sexuales, ¿no? O sea, se me hace como que hasta Nigel Bagley quizá inventó ese chiste, digo, por la época, y con el tiempo pues lo empezaron a meter, ¿no? A algunas de estas, a algunos de estos productos culturales, ¿no? Que eran humorísticos, ¿no? Pero aquí aparece, digamos, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no? Este, también hay otros aspectos, digamos, que no son tan humorísticos y que son un poco más intrincados, como el hecho de que muchas veces la gente no quiere hablar en doguayo, que quizá habla mucho de estos estigmas que había hacia ellos, ¿no? De que si eran más tontos que los demás, más salvajes que los demás y que entonces de repente los doguayos no quieren hablar en su propia lengua, entonces hablan en fulani, que es el otro idioma del que habla Nigel Baldi y que él domina un poquito más, o hablan a veces en francés y entonces él tiene como todo este debate, ¿no? Porque en la época, que en una época que sigue siendo también como muy positivista, digamos, hay como una preocupación por la verdad y la fidelidad y entonces está como muy mal visto de repente como que recoger los testimonios en idiomas diferentes porque obviamente, digamos, las traducciones de un idioma a otro pueden hacer que se cometan errores o que se pierdan significaciones, pero bueno, Baldi se da ahí como sus mañas un poquito, ¿no? Y de hecho en realidad hablar de pronto en francés o en fulani y él dice y ponerle atención a los errores se le hace como una buena estrategia porque le deja ver, ¿no? De repente los sistemas de clasificación. Es un tema un poquito complejo e intrincado, ¿no? Pero en la etnografía africana había muchas, o sea, como había una amplia preocupación por el parentesco, ¿no? O sea, era un tema por excelencia africano, entonces, ¿cómo le dices al hermano de tu mamá? ¿Cómo le dices al hermano de tu suegra? No sé, ¿no? Esos sistemas dejaban reconstruir, por supuesto, los árboles genealógicos, pero mucho también del orden, ¿no? Y de los intercambios hacia adentro de las culturas, ¿no? Entonces, en la medida en que de repente ellos lo dicen en otros idiomas, él se da cuenta de las equivalencias y puede hacer algo, aunque no tenga muchas veces el doguayo porque la gente no lo quiere hablar, ¿no? O sea, es un tema muy interesante de cómo a lo mejor se han introyectado, ¿no? El estereotipo que los demás tienen de ellos mismos. Y por último, aunque no menos complejo, quizá es lo más complejo de todo, pues está este tema que a lo mejor tiene resonancia con su asignatura esta del lenguaje y pensamiento, ¿no? O sea, cómo el lenguaje doguayo no permite algunas operaciones, o sea, que es una cosa que él a lo mejor pues dice, pero como muy de pasada, en estos paréntesis como humorísticos, pero que tiene como ejemplos muy concretos, o sea, de cómo no es solo que ellos hablen diferente, sino que piensan diferente, y él
como que pone el énfasis en esta cuestión que sí se ha dicho también mucho en los textos dedicados a África, o sea, de cómo los grupos étnicos africanos lo que no tienen es como mucho este carácter de las abstracciones, que es como muy occidental, ¿no? O sea, no son muy buenos ni para las abstracciones ni para las cuestiones hipotéticas, dice Barley, ¿no? Por lo menos aparecen tres ejemplitos que son los mapas, o sea, como ellos no entienden muy bien el uso de los mapas y le hacen preguntas a Barley que le parecen muy locas, ¿no? O sea, como, y entonces aquí quién vive, ¿no? En este punto del mapa quién vive, y Barley dice, no sé, no tengo la menor idea, ¿no? Y ellos dicen, ¿cómo puedes saber entonces a qué distancia está y qué hay y no sé qué y no sabes quién vive ahí, ¿no? O sea, como es una cosa que a lo mejor para nosotros está dada, o sea, de cómo funciona un mapa, pero para ellos no tiene ningún sentido y es muy interesante porque, reitero, no solo les pone como a ellos la lupa, sino que nos la pone a nosotros, ¿no? Otro ejemplo aparece en las fotos y las imágenes, o sea, cuando él les enseña las postales para decirles esto es un león o esto qué es, ¿no? Porque tiene ahí un problema con las clasificaciones de los animales en los mitos y que la gente dice esto no es un león, esto es un papel, ¿no? O sea, eso se presta para una reflexión de Barley de cómo nuestra cultura es muy visual y para nosotros ver imágenes es una cosa como muy cotidiana y recurrente, pero en otras culturas no. O sea, incluso su arte no hace muchas representaciones, etcétera, etcétera. Y a lo mejor el último ejemplo es, valga la redundancia, esto de que dice que no son muy buenos para las hipótesis, o sea, que no son muy buenas las interacciones en las que se ponen ejemplos. O sea, eso también daba, ¿no? Para unas cuestiones como muy humorísticas, ¿no? Cuando Barley decía que les planteaba preguntas del tipo, supongamos que usted tiene una hermana y que su hermana se casa y que la gente le contestaba, pero no tengo hermanas. Por eso, o sea, nada más suponga que tiene una hermana, por eso, pero no tengo. O sea, se daban estos encuentros como humorísticos porque esas operaciones no tienen como cabida en su lengua, pero tampoco tienen cabida en sus operaciones de pensamiento, ¿no? Es un tema, como ustedes ven, bien complejo y fascinante y que acá estaba como en el sentido del humor, pero pues da para mucho, ¿no? Para muchas reflexiones.